Shabbat Shalom, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bienvenidos, bienvenidos a este servicio de Shabbat, este servicio de esta tarde de Shabbat, esta congregación Yeshua Metzudah, Fortaleza de Salvación. Le damos la bienvenida y bendito es nuestro Padre Celestial quien nos ha concedido la vida. Mi nombre es Francisco Araque, Zaquén, anciano de esta comunidad, y le damos la más cordial bienvenida a este servicio en el cual vamos a estar hablando de la segunda parte del retorno de Efraín. Un tema como lo dijimos en la primera parte, un tema de vital importancia. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos dónde engranamos en todo este plan de salvación y que esto no es una moda que salió hace poco y que ahora todos aquellos que les gusta parecerse a judíos o como nos llaman los de afuera, los judaizantes. No, esto no tiene nada que ver con modas. Esto se trata del proceso de restauración profetizado, del proceso de restauración del pueblo de Israel entre las naciones, y que somos una generación privilegiada en la cual reposa sobre sus hombros la responsabilidad de poder mantener esa enseñanza, de enseñarle al mundo a retornar al Padre, de volverse a la senda antigua, a la verdadera senda antigua, no la del primer siglo, no la del segundo siglo, no la del concilio de Nicea, no la de los concilios, los demás concilios de Calcedonia, de Constantinopla, del concilio de Trento, no, nada que ver con eso, sino más allá, mucho más allá, desde el monte Sinaí y aún más allá, a la fe de nuestro padre Abraham, a la obediencia, a lo que nuestro Padre Celestial a través de sus mensajeros y a través de Moshe Rabenu, de Moshe nuestro maestro, enseñó al pueblo de Israel a obedecer esa voluntad perfecta de nuestro Padre. Y en la clase pasada estuvimos compartiendo el código profético que da inicio a una de las profecías más grandes de las Escrituras, el retorno de Efraín. Y vimos cómo Israel, Jacob Avinu, profetiza sobre Efraín, el hijo menor de Joseph, y le da la bendición del primogénito, la Berajá Bejor, en ese acto donde adopta a los hijos de Joseph como hijos suyos. Y también vimos cómo él profetiza sobre su hijo Judá, al cual le concede esa autoridad para gobernar y dictaminar esa sentencia, como estuvimos hablando, de tener dominio, de tener la autoridad, ¿sí? De tener el poder para ejecutar incluso juicio, para dictaminar incluso la pena de muerte. Es decir, que nunca iba a faltar sobre Israel un gobernante, pero ese gobernante vendría de la tribu de Judá, no podía ser de otra tribu. Sí, eso lo estuvimos hablando también, pero estuvimos también viendo cómo esa autoridad no se quitaría de Judá hasta que viniese Shiloh, es decir, Mashiach. Y estuvimos estudiando que cuando vino Mashiach de Nazaret, el cetro, el derecho de gobernar y dictaminar sentencia, esa autoridad o juicio, sobre todo la pena de muerte, un derecho que solo le correspondía al rey, esta autoridad, ese cetro, había sido quitado porque solo Roma para ese tiempo podía realizar tal acto, y que en ningún lugar o momento en la historia tenemos los escenarios para que esa profecía que hizo Israel, nuestro padre, sobre su hijo Judá se cumpliese, excepto cuando vino Yahushua. Y si Yahushua no es el Mashiach, entonces no debemos esperar a ningún otro Mesías, pues no están las condiciones, no están los escenarios, no están las condiciones como se dieron en ese tiempo de nuestro justo Mesías Yahushua para que se cumpliese esa profecía. Ahora, dejamos también una pregunta en el aire. ¿Por qué esa profecía y autoridad dada a Judá que fue el derecho de gobernar, y que nadie que no provenga de Judá tiene derecho a gobernar Israel? Pero resulta y pasa que el primer rey de Israel no fue de la tribu de Judá, sino de la tribu de Benjamín. Fue el rey Shaul o el rey Saúl. ¿Por qué sucedió esto? La respuesta es esta, mis queridos hermanos. Sencilla, fácil, porque Saúl fue un accidente en la vida nacional de Israel. ¿En qué sentido? En el sentido de que el pueblo le dijo al Naví Shmuel, al profeta Samuel: queremos un rey como las demás naciones. Es decir, no queremos uno que siga exactamente lo que ha sido dicho de Judá, queremos uno como las demás naciones. Ah, ¿quieren uno como las demás naciones? Les voy a dar uno que no sea de la casa de Judá. Y se nos dio a Saúl. Solo después de la muerte de Saúl es que un hijo de Judá toma la monarquía de Israel, y ese fue el rey David.
40 años y un poco más estuvo David como rey absoluto de Israel. A la muerte de David, ¿quién nos reemplaza o quién reemplazó a David? Su hijo Salomón, descendiente de David. Entonces, muere David y hereda el trono de Israel este muchacho, este joven, el rey Salomón. ¿Y por qué Salomón pudo heredar el trono? Porque su papá era de la casa de Judá. Incluso con Judá se establece el pacto de que de su simiente siempre habría un gobernante para Israel. Obviamente, estaba la profecía anterior que ese gobierno se iba a quitar, esa autoridad mayormente, ese cetro, porque hubo reyes, habían reyes para ese tiempo en Judá, pero no tenían la autoridad incluso para dictaminar sentencia, porque solo en este caso, y sobre todo para el tiempo de nuestro Mesías, solo el procurador romano era el que podía dictaminar sentencia de muerte. Entonces, cuando Salomón está en el trono, y esto es algo muy importante que debemos entender, cuando Salomón está en el trono, los impuestos están por las nubes. Podemos ver eso en Primera de Reyes, capítulo 10, ahí vamos a encontrar la anécdota. Los impuestos para esa época, según los historiadores, estaban alrededor entre el 50 al 60% de los impuestos. Imagínense, de cada dólar que usted producía en ese tiempo, solamente podía llevar a su casa 40 centavos. El resto se lo llevaba el gobierno. Era una situación muy fuerte, una situación muy difícil para el pueblo, una situación que lamentablemente podemos estar viviendo hoy en día también en los diferentes países, pero imagínense, 50, 60% de impuestos, era terrible. Entonces, cuando Melech Shlomo, el rey Salomón, está en el trono para poder sostener todo ese ejército, para poder sostener todo lo que él estaba construyendo gracias al Eterno, tuvo que aumentar los impuestos y la gente estaba con mucho descontento. Había mucho malestar dentro del pueblo. Y él, temiendo que los enemigos lo atacaran y que el mismo pueblo no lo defendiera, que debido al descontento, debido al mucho malestar que existía para ese momento, desarrolló la estrategia, perdón, la metodología de casarse con las hijas de los reyes circunvecinos. Imagínate que se casó con 700 mujeres, hijas de reyes, y encima tenía 300 concubinas. Y yo creo que la mayoría de ellas quizás la vio la primera vez, pudo tener hijos con ella, pero la mayoría no las vio por mucho tiempo, o hasta vamos a suponer que ni siquiera las conoció. Entonces, tenía buenas relaciones con sus vecinos porque, a ver, tu hija es mi mujer, me vas a atacar si tienes aquí a tu hija, tienes también a tus nietos. Entonces, para mantener esa paz, para protección de él y del pueblo, el rey Salomón se casa con todas estas mujeres. Imagínense, 1000 mujeres. A ver, pero hay una lección muy importante que creo que muchos sabemos, otros debemos aprender, y es que la mujer hace lo que quiera con el hombre. Si la mujer es buena, te va a llevar al cielo, pero si es una mujer mala, te va a llevar a la perdición. A Salomón, las mujeres lo llevaron a la perdición. Las mujeres de Salomón empezaron a edificar altares a los dioses de ellas en Jerusalén. En cada esquina de Jerusalén había un altar para un dios pagano. 1000 mujeres, aproximadamente 1000 altares, miles de dioses paganos, miles de altares allí y sus sacerdotes, porque de paso las mujeres le colocaban sacerdotes a ministrar en esos altares. Ahora imagínate la situación político y social que existía para ese tiempo. Por un lado, la idolatría. Recordemos algo muy importante. El reino de Elohim se establece en la tierra primero con Adán y después se establece, obviamente ese no persistió, no perduró ese gobierno en la tierra porque Adán pecó y el reino le fue quitado. Se establece otro gobernante posteriormente con el rey David, no pudo gobernar, no pudo hacer todo o establecer el reino de Elohim porque él era un hombre de guerra, pero se le dio ese derecho, ese privilegio a su hijo, el rey Salomón. El rey Salomón en sus manos recae el gobierno del reino de Elohim aquí en la tierra. Él se sentó en el trono del reino de Elohim aquí en la tierra, pero lamentablemente lo perdió.
Y todo sucedió, todo lamentablemente, y disculpen que utilice nuevamente esta palabra, ha sido porque el pecado del hombre, la desobediencia del hombre. Ahora imagínate la situación que debido a todas estas cosas estaba suscitándose en Israel para ese momento. Por un lado, la idolatría. Imagínense la idolatría. Segundo, los intereses por otro lado. La economía estaba a punto de explotar y en esas condiciones hay un muchacho en Israel que, vamos a decirlo en resumidas cuentas, para no alargar el discurso, trató de darle un golpe de estado a Salomón. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Un segundo por acá, por favor. Vamos a colocarlo. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel: no se llegarán a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Adonai Yahweh Sebaot, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Adonai Yahweh, y no consiguió cumplidamente y no siguió cumplidamente a Yahweh, a Yahweh Elohim, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Adonai contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh su Elohim, el Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh su Elohim. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Adonai Yahweh suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Vamos a adelantar un poco, vamos a leer en tal caso, por acá, vamos a ver acá al final, por acá creo que vamos a buscar el verso donde nos habla acerca de Jeroboam. Vamos a ver acá, dice el verso 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con un talit, un manto nuevo, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Adonai Yahweh, el Elohim de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu por amor a mi siervo David. Tenga lámpara, perdón, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas
que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído todas las cosas que yo te mando y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. A ver, amados, cuando Salomón muere, la gente, primero, este muchacho tiene que salir huyendo a Egipto. Cuando Salomón muere, la gente manda a buscar a este hombre, a Jeroboam, que estaba en el exilio, porque ahora es el momento de hacer un pacto con el hijo de Salomón, el nuevo rey, y así aliviamos las cosas. Ya no lo van a matar, Salomón murió, ¿sí? Y cuando Jeroboam llega, era un líder natural, ¿sí? Los israelitas le dicen, tengamos una reunión con el hijo de Salomón para que baje los impuestos, si baja los impuestos, vamos a trabajar con él, lo vamos a apoyar, pero que baje los impuestos, porque los impuestos nos están matando. El hijo de Salomón se llamaba Roboam y se reúne con este rey de turno, se reúnen con ellos los 12 representantes de las tribus, ¿sí? Están allí y en pocas palabras le dice, Su Majestad, la única cosa que le vamos a pedir es que baje los impuestos. La gente ya no da más. Si tú bajas los impuestos, te vamos a apoyar 100%. Si no bajas los impuestos, aquí se puede dar una guerra civil. Entonces, ¿qué le dijo el rey? Voy a consultar con mis asesores, vengan dentro de 3 días. ¿Sí? Ahí vamos a resumir las anécdotas. Roboam pide consejo vamos a leerlo acá. Está el verso 10, el verso Primera de Reyes, capítulo 12, versos del 6 al 16. Dice, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejan? ¿Qué responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero, pero él, el rey, abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo, ¿qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me han hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así le hablarás, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo les añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigo, pero yo los castigaré con escorpiones. Terrible consejo, ¿no? Vino Jeroboam con todo el pueblo al tercer día, ¿sí? Y al rey Roboam. Y vamos a ver lo que le dice el rey. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo les añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los voy a castigar con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era que Adonai era de parte de nuestro Padre, para que Él confirmara la palabra que Adonai había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y el verso 16 dice, cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Amados, allí se creó una separación, ¿sí? Jeroboam se fue al norte, las 10 tribus del norte, ¿sí? Y dijo, vamos a establecer un reino nosotros por nuestra cuenta. Roboam, hijo de Salomón, juntó el ejército y le dice, sí, rebeldía conmigo. Conmigo no va eso. Los voy a obligar a que se junten acá, que no se vayan.
prepara el ejército, y cuando está preparando el ejército para salir, viene un profeta de parte del Eterno y le dice, cuídate de no ir a la guerra con tus hermanos, porque esto que está sucediendo, lo he hecho yo. Yo soy el que he creado este enredo, este caos aquí. Yo soy el que lo hizo. Y el único que lo sabe desenredar soy yo. Y a partir de esa época, aproximadamente 960 años antes de nuestro Mesías, el país Israel se divide en dos casas, en dos pueblos. Fue algo terrible. Jeroboam se establece como rey del norte y Roboam se estableció como el rey del sur. Recuerden, casa de Judá, el reino del sur. En este caso, para ese tiempo, el rey Roboam queda como gobernante del rey del sur. Es el rey del sur, el reino del sur, gobierna la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de los levitas, y la casa de Israel, o también conocida como la casa de Efraín, el reino del norte, que era comandada para ese tiempo por Jeroboam. ¿De qué tribu era Roboam, que se quedó en Judea como rey de Jerusalén? Era de la tribu de Judá. ¿Y de qué tribu era Jeroboam? ¿De qué tribu pertenecía ahora el rey del norte? De Efraín. Recuerden la profecía. Estamos hablando de lo que hizo Jacob. Efraín será más grande que Manashe, y de él van a surgir Meloja Goín, plenitud de gentiles. Debemos tener en cuenta esto. Ahora, varios siglos después, cuando se destruye la monarquía de Israel y se crean dos naciones completamente diferentes, una en el norte y otra en el sur, recuerden, varios siglos después de estas profecías, ¿sí? Resulta que los dos líderes, Roboam y Jeroboam, de ambos reinos, son uno descendiente de la tribu de Judá y otro descendiente de la tribu de Efraín, a los que se le dieron estas profecías. Observe cómo todo el ciclo profético se da a partir de lo que se habló allá en el Génesis, ¿sí? Con las profecías que emitió Jacob, Israel, sobre sus hijos. Y hoy en día, amados hermanos, todo está ocurriendo, todo lo que se está suscitando en este mundo ha seguido ese patrón profético, está enlazado con este patrón profético de lo que se habló allá. Jacob vino, Jacob nuestro padre, ¿sí? Está enlazada la historia de la humanidad con este evento. ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿Por qué tú tienes arte y parte en esto? ¿Por qué nosotros hoy en día tenemos una redención prometida? ¿Por qué vino Mashiach? ¿Por qué incluso hoy en día estamos viendo tiempos de restauración? Es conforme a lo que profetizó Israel. Tú estás aquí hoy en día porque Israel profetizó de lo que iba a suceder, y que hoy en día ahora nosotros somos parte de ese plan magnífico que sin ti y sin mí estaría incompleto. Así que no nos dejen por fuera, por favor. No estamos por fuera, porque gracias a Mashiach y a Joshua tenemos arte y parte en este escenario, en este evento profético que estamos viviendo para este tiempo. Por eso es importante que te esfuerces, que te prepares tanto intelectualmente como espiritualmente. Pero bueno, seguimos, amados. Cuando llegó la hora de los hijos de Israel del norte, escuchen, del norte, Jeroboam, con Jeroboam el rey, cuando llega la hora de descender hacia Judá y subir hacia Jerusalén, ¿sí? A ofrecer sacrificios, recuerden que hay un mandamiento para todos los varones de Israel que están obligados sí o sí a subir a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Entonces, cuando suben, Jeroboam dice, si yo permito esto, la gente me va a abandonar. La gente se va a quedar allá, va a extrañar los sacrificios, va a extrañar Jerusalén, y cada vez va a extrañar la ciudad del gran rey, y cada vez que suba, se va a quedar allá. ¿Sabes qué? Mejor que no suban. ¿Y dónde hacemos los sacrificios? ¿Cómo vamos a hacer los sacrificios? Pues yo le hago un templo. Y no le hizo uno, le hizo dos templos. Uno en Dan y otro en Betel. Y puso sacerdotes que no eran levitas a ministrar en esos templos. Y cambió las fechas de algunas festividades para que no coincidieran con la de Judá. Creó una total división mental entre el norte y el sur. Recuerden, en el reino del norte es de donde nace Samaria, Shomrom.
Sucedió, amados, ese desastre nacional. Esa es la época en la cual nuestro padre envió al profeta Elías, Eliyahu Hanabí, que lo envió al norte. Es muy importante entender ahora los profetas, a dónde fueron enviados, a qué reino les habló, cuál era la situación de ese reino, ¿sí? Porque aquí en el norte ahora envía Elías porque a Eliyahu Hanabí, porque ahí están ahora adorando a Baal, y están adorando al Eterno al mismo tiempo. Al mismo tiempo habían profetas de Baal operando libremente acá en el norte, con tal de que la gente no fuese a Jerusalén, solapándole el pecado, consintiéndole el paternalismo de por medio, hagan lo que quieran con tal de que no se vayan para allá. Toda esta historia del norte de Israel se va corrompiendo, el país se va hundiendo más en la idolatría, se va hundiendo más en la contaminación, hasta que el Eterno se cansó de ese tiempo, de esa circunstancia, de ese estado espiritual en el cual estaba el reino del norte. ¿Envió a quién? A Senaquerib, del norte de Siria. Solo ustedes lo pueden conseguir en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Invadieron, destruyeron el norte, destruyeron a la casa de Israel, a la casa de Efraín, conocida también de esa manera, destruyeron Samaria, destruyeron todo, todo, todo. Y antes que llegara el rey Senaquerib, el Eterno mandó a un profeta llamado Josea, latinizado como Oseas. ¿Y saben cuál fue el mensaje de ese profeta? Ustedes no son mi pueblo. Efraín, tú no eres mi pueblo. Escúchenme, ustedes no son más mi pueblo. Terrible mensaje. Antes de que viniera la destrucción sobre el reino del norte, nuestro Padre a través del profeta Oseas les manda a decir, ustedes no son mi pueblo. Y vamos a leer el capítulo 1 de Oseas, del verso 1 al 9. Son 9 versos, yo se los voy a leer por acá. Dice de la siguiente manera, la palabra de Adonai Yahweh vino a Josea, hijo de Berí, en los reinados de los reyes Uzziah, Yotam, Ahaz y Yehizkiah de Yahudá, y en el reino de Yarobán, hijo de Joash, rey de Israel. Cuando Yahweh le habló por primera vez a Josea, Adonai Yahweh le dijo a Josea, ve, consíguete una esposa de prostitución e hijos de prostitución, porque el país se prostituirá apartándose de Adonai Yahweh. Así que fue y se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella concibió y le dio un hijo, y Adonai Yahweh le instruyó al profeta, llámalo Israel, el valle, porque pronto castigaré a la casa de Jehú por los hechos sangrientos de Israel y le pondré fin a la monarquía de la casa de Israel. En ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Israel. Concibió ella otra vez y tuvo una hija y le dijo, llámala Lo Ruhamá, que significa no aceptada, porque no aceptaré más a la casa de Israel ni los perdonaré, pero aceptaré a la casa de Judá y les daré la victoria por Yahweh su Elohim. No les daré la victoria con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Después de destetar a Lo Ruhamá, por no aceptada, concibió y tuvo un hijo. Entonces Adonai le dijo, llámalo Lo a mí. ¿Qué significa Lo a mí? No mi pueblo, no eres mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y yo no seré Elohim de ustedes. Qué terrible. Esto es un mensaje del profeta. Y debido a la desobediencia y a la apostasía que tenía el reino del norte, miren lo que le dice nuestro Abba. Vamos a ver Oseas 2. Ustedes lo pueden seguir leyendo. Yo voy a enfocarme. Vamos a enfocarnos en el verso para ver. Vamos a empezar a leer desde el verso 7. Por más que persiga a sus amantes, no los alcanzará. Y por más que los busque, nunca los hallará. Entonces dirá, me iré y volveré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. Estamos hablando de la casa de Israel. Esto es una comparación. Y ella se dio cuenta de esto, que era yo quien le daba el grano nuevo y el vino y el aceite, era yo quien le multiplicaba la plata, el oro que usaba para Baal. Ciertamente volveré a quitarle mi grano nuevo en su tiempo y mi vino nuevo en su época, y le arrebataré mi lana y mi lino que le servía para cubrir su desnudez. Ahora descubriré su vergüenza a la propia vista de sus amantes, y ninguno la salvará de mí. Y miren lo terrible. Por eso es que la casa de Israel se gentiliza.
porque esto fue algo que sucedió debido a la apostasía. Mire lo que le dice nuestro Padre: y haré cesar su regocijo, sus fiestas solemnes, sus días de reposo, perdón, sus Rosh Hodesh, sus Shabbatot, sus días de reposo, todas sus ocasiones festivas, se las voy a quitar, se las voy a quitar. Dejaré desoladas sus vides, sus higueras, las que ella cree que son su regalo, un regalo que recibió de sus amantes. Las convertí en un matorral y las bestias del campo la devorarán. Así las castigaré por los días de los Baalim, en los que ellos llevaba ofrenda, cuando adornaba con sus arcillos y sus joyas, y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, declara Adonai Yahweh. Esto le manda a decir nuestro padre con el profeta Josea a la casa de Israel, a la casa de Efraín, antes de que viniese el rey de Siria y destruyera todo. A ver, amados, ¿qué dijo nuestro padre a la casa de Efraín, a la casa de Israel? La dejaré desnuda. Le quitaré todas sus festividades, la voy a desparramar por todas las naciones, perderán su identidad y se van a convertir en gentiles, adorando a otros ídolos, adorando a otros dioses. Y así pasó, amados. En el año 725, antes de nuestro Mesías, dice el profeta Amós, que les invito también a escuchar, a leer, perdón, al profeta Amós, que habló a la casa de Israel, a la casa de Efraín, ¿sí? Que es otro profeta que fue enviado al reino del norte. Le dice: los esparciré por todas las partes del mundo, de Egipto, más allá del Éufrates, y todo lo que yo les di, lo van a perder. Y se van a convertir en Melojagoín. Naciones, gentiles, se van a convertir en plenitud de gentiles. Todo fue con un propósito, pero debido a la corrupción. El primer exilio de Israel, amados, no fue el de Babilonia, fue el de las 10 tribus perdidas del norte de Israel en el año 725. ¿Sí? En Samaria, todas las 10 tribus de Israel son enviadas a todas las naciones de la tierra y perdieron su identidad hebrea. 10 tribus totalmente perdidas en las naciones. ¿A dónde fueron a parar esas tribus? ¿Qué será de ellas? ¿Aparecerán esas 10 tribus? Esa es la parte interesante de esta profecía, amados, y que en la actualidad tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, pero que la vamos a estar abordando en la próxima enseñanza acerca del retorno de Efraín. Amados, es muy importante que nosotros manejemos toda esta información, este conocimiento bíblico, para poder entender que esto no se trata de religión, que esto no se trata de cristianos versus judíos o mesiánicos o nazarenos. Esto no se trata de esto. Se trata de la restauración de Israel entre las naciones, y que nuestro Padre está llamando con el sonido del shofar del buen pastor a todos aquellos que van a ser salvos, a todos aquellos que ahora pertenecen a la casa de Israel, que se está restaurando entre las naciones, porque eso es parte de la profecía. Y vamos a estar viendo en las siguientes enseñanzas todo lo que conlleva este evento, este escenario profético, del cual nuestro Padre, a través, valga la redundancia, de sus profetas, ha anunciado desde el principio, que no es algo que estamos descubriendo el agua hervida, sino que esto es algo que nuestro Padre ya ha planeado desde el principio, para darnos la oportunidad a ti y a mí de poder realmente acercarnos a Él, no como las religiones quieren, sino como Él demanda, y que no sigamos el mal ejemplo que nos dio el Reino del Norte al caer en la apostasía. Tiene lógica que nuestro Padre haya incluso permitido que su pueblo se dividiera, castigarlo con esto, porque ellos desobedecieron la Torá. ¿Tiene lógica que ahora nosotros digamos que la Torá está abolida? ¿Tiene lógica que ahora nosotros desechemos la Torá? Si fue el motivo por el cual nuestro Padre causó todo este enredo en el pueblo de Israel para que volviera la corrección, ¿tiene sentido eso? Claro que no tiene sentido. Solamente en mentes que lamentablemente han sido veladas y vetadas por la religión son los que no entienden que la Torá no ha sido abolida, que la Torá sigue más vigente que nunca, y que no podemos volver a cometer los mismos errores que nuestro pueblo, que nuestros padres cometieron, y que eso ha traído tanta tragedia, no solamente a Israel, porque recuerden, Israel es la lámpara para el mundo, pero el mundo, como no tiene su lámpara, pues también se ha perdido.
Por eso, amados hermanos, estamos viendo cómo hoy en día vamos a hablar de incluso de parte, por ejemplo, del cristianismo, que ya incluso han abandonado, se están alejando cada vez más de lo que un día fue su fundamento. Y ahora están cediendo ante la sociedad, están cediendo ante esos moveres que supuestamente son espirituales y que carecen del verdadero misticismo bíblico, de la espiritualidad bíblica. ¿Sí? Son movimientos que en vez de enfocarse y seguir basados en sus fundamentos, se han olvidado y ahora gente que incluso guardaban el Shabbat y enseñaban y motivaban a la gente, a la sociedad a que no se olvidaran de los mandamientos del Eterno, hoy en día están cediendo ante las presiones sociales, ante las desviaciones que el mundo está llevando. Aún el judaísmo cada vez más se agarra más del exoterismo, cada vez más se agarra de lo que es la superstición, la cabalá, el misticismo y todo ello se están alejando de los fundamentos. ¿Por qué? Porque eso estaba profetizado. Y dice el profeta, los que son puros, purifíquense más, porque los que hacen la maldad, los que se van tras los deseos de su propio corazón, seguirán en pos de ellos, seguirá aumentando su tendencia, su nivel, su estatus, lo que tienen ahora. Por eso, amados hermanos, tenemos que dar gracias al Eterno, porque nosotros, en vez de estar no, y esperemos no estar equivocados. Confiamos en el Eterno, por eso cada vez estamos más apercibidos. No nos dormimos, sino que estamos más apercibidos, escudriñando siempre las cosas que aprendemos y las llevamos por obra cuando realmente tenemos evidencias concretas, imparciales y no en base a doctrinas o interpretaciones privadas. Porque ese es el común denominador de un verdadero discípulo del Mesías. El que esté firme, procure no caer. Pero gracias al Eterno, por eso, en vez, tenemos que estar agradecidos al Eterno, que en vez de nosotros hacer lo mismo que están haciendo las religiones, todo lo contrario, nos estamos volviendo la senda antigua. Nos estamos volviendo los fundamentos, nos estamos volviendo a guardar la bendita Torá, que trae restauración, que trae sanidad, que hace sabio al sencillo y que nos muestra el camino por el cual el Eterno quiere que tú y yo andemos. Por eso aférrate al estudio de la palabra, al estudio de la Torá, al conocimiento que emana la bendita Torá a través y que nuestro Padre ha levantado a través de su Hijo, nuestro Santo Maestro, levantado buenos maestros, como también los hay de los otros, ¿no? Pero hay buenos maestros que se capacitan y que están dispuestos a capacitarte. Por eso prepárate para que sirvas, no solamente con conocimiento, no solamente con verdad, no solamente con las evidencias, sino también en espíritu y en verdad. Por eso ora, ayuna, busca la presencia del Eterno, fuera en tiempo y fuera de tiempo. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Prepárate para que siempre estés apercibido o apercibida de llevar la buena nueva de salvación. Y que el Eterno, que es bueno, te bendiga grandemente, porque ve que en tu corazón estás dispuesto a hacer, no con lo que no tienes, sino que con lo que tienes estás dispuesto a hacer, con la ayuda de Él, lo que tú puedas hacer. Amados, como siempre, les recordamos que este compromiso que tiene esta asamblea, Yeshua Metsudah, Fortaleza de Salvación, mi persona y los demás hermanos y líderes de esta asamblea, es para servir. El objetivo principal es servir y lo hacemos con lo que tenemos. Tenemos estos medios virtuales, tenemos la asamblea local acá en Panamá también, compartimos la palabra, mantenemos el ánimo y buscamos servir a los menos privilegiados. Por eso, amado hermano, amada hermana que me escuchas, amigo o amiga, si estás de acuerdo con nuestra causa, te pedimos de tus oraciones, te pedimos que nos refuerces, que sintamos y que nos ayudes a seguir adelante, a reforzar esa oración para con nosotros, porque recordemos que tenemos una tarea muy grande, monumental, que es buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, decirles, salgan de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes del castigo que viene sobre la gran ramera y sus hijas. Salgan de ella, rápido, rápido. Vuélvanse al Eterno, vuélvanse a su Torah, vuélvanse a guardar los mandamientos. Enseñen la justicia, el amor, la fe y realmente seamos luz para los demás. Y también, aparte de tus oraciones, aparte de tu intercesión delante del Eterno por este ministerio, te pedimos de tus donativos voluntarios, de tus ofrendas, todo lo que tú tengas a bien compartir para con nosotros, nos va a ayudar mucho para seguir llevando esta buena nueva de salvación, seguir aportando ese granito de arena, así como muchos hermanos y hermanas lo están haciendo a nivel mundial. También, por sobre todas las cosas, para ayudar a los menos privilegiados, aquellos que no tienen a veces para
el sustento diario para poder lidiar con las enfermedades o para las situaciones que se le presentan, que muchas veces y en la gran mayoría de los casos que tenemos no son nada buenos. Así que te pedimos de tu ayuda, te pedimos de tus ofrendas, donativos, diezmos voluntarios, y que el Eterno, que es bueno, te retribuya, te multiplique y te bendiga al 100 por 1. Amados, y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. El Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde y les concede una semana de mucha, mucha bendición. Shavua tov para todos. Shalom, shalom.